Bueno, ahora sí, a todos, todas, todos también, ¿por qué no? A esta charla de libertad digital y extensión universitaria, o vamos a ver, mejor dicho, de qué manera el software libre puede, desde lo que sería algún concepto de extensión universitaria, abonar a o libertad digital, o mejor dicho, inclusión. ¿Por qué no? Inclusión. Es una palabra compleja la inclusión, ¿no? Después si quieren la discutimos, pero... Bueno, este soy yo. Esa foto, ¿no? Claro, sí, bueno. Soy una pandemia después, ¿no? Bueno, soy profesor adjunto de informática de la Universidad Nacional de José de Paz. Bueno, soy profe de tecnología, tengo un máster en recursos digitales, gamificación, esas cosas. Y soy rector del Instituto Superior Facultad, que es esta casa, donde hoy nos toca recibir al Frisol, muy alegres, muy contentos. El Instituto Facultad pertenece a Cuba, que es la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Así que un poco la idea es, ¿por qué no llevar este concepto de software libre a diferentes lugares? Y desde diferentes lugares. Este es un pequeño resumen, no les voy a leer la diapositiva, pero estamos acá frente a un resumen de qué es lo que vamos a trabajar en esta pequeña charla, clase, que básicamente tiene que ver con qué es la extensión universitaria, porque es un término controvertido, si se puede decir controvertido, por lo menos discutible. Software libre, ya sabemos, hemos pasado varias charlas qué es el software libre, pero bueno, aunque sea mínimamente desde qué definición nos paramos, y qué es lo que hicimos desde esta cátedra de informática en la Universidad de José de Paz en términos de inclusión con el software libre. Un poco es esa la idea. Y bueno, acá aparecen algunos beneficios de la instalación de software libre en extensión universitaria y los desafíos de la instalación de software libre en general. ¿Qué es la extensión universitaria? Lo primero que surge y lo primero que nos viene a la mente cuando decimos de extensión universitaria es: me parece que vi una publicidad de algún curso, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué está mal? No está mal, porque el problema con la extensión universitaria es que no tiene una definición unívoca. No hay una definición, bueno, ¿cuál es la definición de extensión universitaria? Esta, no. ¿Por qué? Y porque básicamente es una definición, entre otras cosas, política. Entonces, extensión universitaria tiene de todo. Esto no lo digo yo, lo dice María Catalina Nosiglia en algunos de sus trabajos sobre gobierno universitario y gobernanza, donde básicamente una de las cuestiones que se abordan es que la extensión universitaria es un término que tiene alta historicidad, pero que no es unívoco. Una de las cuestiones podría ser la preservación de la cultura, por eso la difusión a través de diferentes tipos de cursos, de capacitación, pero no es lo único que puede ser. La otra es una definición que a mí me gusta mucho más, que es esta cuestión de la universidad extramuro, ¿no? Sacar a la universidad de su zona de confort, lo que en algún momento se decía la torre de marfil, salir de esa situación de aula, de claustro, espacio cerrado, e ir a hacer algo positivo por y para la comunidad. Porque si además nos vamos a un término un poquito más antiguo de lo que sería la extensión universitaria, es esto, ¿no? Es decir, voy y hago algo en la comunidad. Y eso básicamente no distaría mucho del asistencialismo. Se vuelve mesiánico. Exacto. ¿Por qué? Porque le falta algo. ¿Qué le falta? La primera comunicación, que es ir a la comunidad y decirle: ¿usted necesita algo? Sí, que la misma comunidad esté en la universidad. Exacto. ¿Por qué? Pero además preguntarle, ¿qué se necesita? Me parece que nos vamos acercando un poco a una definición que a mí me gusta más de cuando hablamos de inclusión. ¿Qué es inclusión? Bueno, principalmente preguntarle a las personas qué necesitan para romper alguna barrera, si se quiere, social, que está generando una diferencia, ¿no? Por ejemplo, por citar uno. Entonces, un poco la idea es esta. Desde ahí nos vamos a parar, pero bueno, en términos de extensión universitaria, ven, no tiene una única definición, puede ir desde lo que serían cursos y talleres hasta programas de investigación y proyectos comunitarios, miren que es bastante vasto. Pero sí, efectivamente, reconocemos el surgimiento de la reforma universitaria de 1918. Yo no me voy a abocar en este momento a explicar los hechos y sucesos que dieron finalmente con lo que se conoció como la reforma universitaria de 1918, pero a grandes rasgos podríamos decir que fue un cambio de paradigma muy importante en el sistema universitario, que como era en 1918. Primero, muy acotado, ¿no? Había dos universidades nacionales, la
Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. La Plata estaba en formación. Que era elitista, que era para pocos. Era para pocos. Si no me equivoco, había 40.000 argentinos y argentinas en universidades nacionales en aquella época. Sobre 8 millones de habitantes. Y claramente la relación, igualmente cuando vemos hoy que tenemos casi 2 millones de personas dentro del sistema educativo superior, universitario, contra los 45 millones, la relación es mucho mejor actualmente que anteriormente. Y esa es otra de las cuestiones que logró la reforma universitaria, ¿no? La ampliación de ese derecho, que la gente pudiera acceder realmente a la universidad. Entonces ahí es donde yo hago esta distinción con responsabilidad social empresaria. La idea de extensión universitaria, como decía acá compañero, tiene que ver con sacar a la universidad de su zona de confort, trabajar junto con la comunidad y finalmente lograr ese círculo virtuoso en la que la comunidad vuelve a la universidad. Y yo saco en esto de la responsabilidad social empresaria, porque eso nos lleva a un término que a mí no me gusta mucho como término de extensión universitaria, que es, lo habrán escuchado muchas veces, que la universidad le devuelva algo a la sociedad que la sostiene. Bueno, yo le voy a dar un dato. La universidad de entrada, como finalidad principal, es formar profesionales, por lo tanto, ya lo hace, ya le devuelve a la sociedad lo que la sociedad paga. Pero me parece que a la universidad se le pide un poco más, mínimo 3 cosas: educar, formar, generar estos profesionales, que haga investigación, que haga extensión, y este es el compromiso social, donde va a cerrar el círculo formando profesionales socialmente comprometidos. Esta es la gracia, para mí, esta es mi opinión. Como el término no es unívoco, me puedo arrogar esa forma. Entonces la finalidad de lo que sería la extensión universitaria es bien distinta a la responsabilidad social empresaria, que es básicamente una forma de decir, bueno, tengo una responsabilidad social, no sé, por ejemplo, podría ser que una empresa decida ser un poco más sostenible, cumple con el medio ambiente, cumple con la sociedad, le graba impuestos, si fuera el caso, y ya estaría. Pero la extensión universitaria es, para mí, desde mi punto de vista y desde mi gusto, muchísimo más que eso. Entonces, bueno, acá hay una pequeña definición de que podría ser la extensión universitaria como una actividad académica que busca llevar conocimientos generados en las universidades a la sociedad. De todas maneras, fíjense que acá se habla de diálogo y colaboración, justamente por lo que decía al principio. Si simplemente se irán a un barrio a decirles cómo tienen que vivir, primero vos usaste un término que me encantó. Mesiánico, arrogante. Y ya tuvo ese paradigma de por supuesto. a la misma comunidad. Es que no puede funcionar. ¿Cómo vas a ir a una sociedad, a una comunidad vulnerable, a decirle cómo tienen que vivir? Ya saben cómo vivir. Y viven en condiciones malas. Pero viven. Y de alguna manera, ir a objetar esa forma de vida es grave. Mientras que si nosotros podemos generar confianza y trabajar de manera colaborativa, seguramente los resultados van a ser más duraderos y mejores. Y aprendemos más. Somos nosotros los que tenemos que aprender. Así que un poco es eso, generar ese intercambio de saberes y experiencias. Saliendo de la situación de el saber lo tiene el universitario y el universitario, no es así. De Freire para acá sabemos que no es así, ¿no? Parece. Saben quién fue Freire, ¿no? Un pedagogo brasilero allá por la década del 60, que una de las cosas que puso en tela de juicio es esta cuestión verticalista de la educación. Bajar al territorio. Era así una experiencia muy linda con unos mineros donde llega y dice, vamos a hacer un juego. No, usted es el que sabe. Y a los mineros le dicen, no es tan así. Y empiezan a hacer un juego de preguntas y respuestas, donde los mineros le dicen, usted seguramente nos va a ganar. Y claro, cuando empiezan a hacerse preguntas, él hace preguntas de pedagogía que los mineros no pueden responder, y los mineros hacían preguntas de minería que él, por supuesto, no podía responder, ni en empate. Yo les resumo, después se lee el libro completo. Pero es muy entretenido esto de no hay un saber único. Aprendamos del otro, de la otra, del otro. Entonces un poco la idea de las actividades comunitarias, yo acá puse algo distinto. Fíjense que las imágenes que yo les pongo de una actividad, si se quiere, de trabajo comunitario, no tiene que ver con informática. Estas son una actividad que hace este instituto en colaboración con un barrio y vinculado con actividades de enfermería, porque este es un instituto que brinda, por el momento, carreras más vinculadas a la salud. Y sin embargo, esos proyectos de voluntariado, porque son estudiantes que lo hacen fuera de su horario de práctica,
también los lleva y la lleva a generarse, por un lado, compromiso social y por otro lado, juicio crítico, ¿no? Es decir, bueno, entendamos cuál es el problema, cuál es la problemática de la sociedad, en ese caso, más de salud y no tanto como está explicado de repente en la materia de salud pública. Vamos al territorio a ver qué se y aprendamos un poco. Así que bueno, estas actividades benefician a las dos partes. Por un lado, aquel lugar donde se va a hacer un trabajo territorial, ahora voy a explicar cuál es el que hicimos desde la cátedra de informática, pero por otro lado, obviamente genera, creo yo, un beneficio mayor para aquellos estudiantes o personas de la universidad involucrados en el trabajo. Bueno, ¿qué es el software libre? No voy a venir yo a cantarle la verdad revelada sobre el software libre. Hubo gente mucho más involucrada con la temática y seguramente más inteligente que yo explicando esto en otras charlas en este festival, pero básicamente tiene que ver con una cuestión primeramente legal, si se quiere, ¿no? Primeramente legal, es decir, el software libre permite esta libertad de los usuarios y de la comunidad ¿a qué? A por lo menos 4 cosas: usarlo libremente, con algunas restricciones, ya hemos escuchado en otras charlas que esta libertad no es absoluta, hay que leerlas, creo que usted estaba en la charla, hay que leer los disclaimers de cada licencia, pero básicamente se permite usarlo, no con libertad absoluta, pero se permite usarlo, se permite copiarlo, se permite distribuirlo al software libre y también modificarlo, y esas modificaciones en general se va a decir que se pretende que si generan algún valor agregado, ese nuevo producto o subproducto herede estas mismas características. Y esto es lo que genera esta comunidad, ¿no? Esta comunidad que estamos hoy acá presentes. Seguramente este FreeSol hace 10 años tendría menos gente, hablaría de menos variedad de software, menos variedad de aplicaciones, y hoy evidentemente a muchos años vista de la creación del concepto básicamente, hoy tenemos prácticamente software libre para casi todo uso, o adaptable al menos a casi todo uso. Algo también que podríamos discutirlo, pero incluso hasta en situaciones necesarias para personas con discapacidad hay software libre, y si no lo hay, habrá algún software que pueda adaptarse, ¿no? Así que estas son las garantías del software libre. ¿Y por qué tanta introducción? Bueno, porque vamos tratando de pintar el escenario de dónde estamos. Yo le decía que la cátedra en la que me toca dar clase a mí es una cátedra de informática para carreras de salud, inserta en la Universidad de José de Paz, en el Departamento de Ciencias de la Salud y Deporte, y particularmente está en los alrededores de la estación José de Paz del tren San Martín, un poquito corrido del centro de José de Paz, un poquito más adentro, unas cuadras más adentro. Particularmente, el municipio de José de Paz tiene alrededor de 276.000 personas, de las cuales casi el 47% viven en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica grave, digamos. Quiere decir que la universidad, por empezar, se insertó en un lugar donde hacía falta impulsar para cambiar esa realidad social. Por otro lado, hay que decir, la Universidad de José de Paz es una de las 3 llamadas universidades del Bicentenario. Se fundaron para el 2010, 2011, junto con, si no me equivoco, con la Jaureche y la Universidad de Avellaneda, son los 3 que se fundaron en esa época, y rápidamente cobraron una cantidad de matrícula muy importante, muy importante. Con lo cual, yo lo que les estoy diciendo es, hay una cantidad de gente en situación de vulnerabilidad socioeconómica importante, pero había una necesidad educativa, principalmente. Había una falencia, ¿no? Es decir, si no, las personas que vivían en estos municipios periféricos a José de Paz tenían que viajar varias horas por día para poder, acercarse a una universidad, a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, viene a dar una respuesta importante, pero eso no quiere decir que la situación de vulnerabilidad socioeconómica haya cambiado inmediatamente. Simplemente que hay una ampliación de derechos. Entonces, ahora vamos a qué es lo que hicimos. Básicamente, lo que queremos explicar ahora es que la instalación del software libre podría funcionar en esta situación de extensión universitaria por varios motivos. Primeramente,
por las características que tiene el propio software libre. Es decir, no podríamos hacer una jornada de instalación de software propietario, de software privativo. ¿Por qué? Y principalmente necesitaríamos una cantidad importante de licencias, probablemente una por cada computadora o algún grupo de licencias, comprar ese software o llegar a algún tipo de acuerdo con empresas que lo puedan facilitar. Es decir, primeramente sería demasiado costoso. Después entraremos en el terreno de lo ético, ¿no? Porque si hablamos de que el conocimiento nos sirva a todos, éticamente, por más que existiera el dinero para hacer eso, ¿no? Instalar software privativo, yo no lo hubiera hecho. Tan simple como eso. Así que ese era uno de los puntos. El otro punto tiene que ver con fomentar la educación tecnológica. En alguna otra charla se dijo esto, pero instalar un software privativo ya te va convirtiendo en un mero ejecutor de procesos. Y comprender mejor los procesos te convierte en una persona que comprende y que se va metiendo en un mundo tecnológico de una manera distinta. Entonces un poco tiene que ver con esto, empezar a involucrar a la gente en estos aprendizajes necesarios para no quedarnos alejados de la tecnología aún cuando estamos obligados a utilizarla. Es medio controversial, pero no sé si ustedes lo notan. ¿Hay algunos docentes aquí en la sala? ¿Docentes? ¿Docentes? Docentes. Buenísimo. Me alegro. Bienvenidos. Miren, algo que se está notando muchísimo. La brecha digital. La brecha digital medida en diferentes situaciones. El acceso a la tecnología, lógico, si tenés una sociedad que está vulnerada económicamente, evidentemente el acceso a la tecnología está un poco vetado. Pero aún no siendo eso, no han detectado, seguramente en sus aulas, hay estudios sobre esto, pero no han detectado en sus aulas que jóvenes, millennials, que se presupone que deben trabajar muy fácilmente con las computadoras, no lo hacen. Totalmente. A nosotros nos pasa en el tercero de educación superior y me pasaba siendo alumno y después siendo profe, que están los recursos, están las computadoras y todo, y ellos se sientan en una clase de programación y ni siquiera piden la computadora. Es solo el teléfono, por ahí anotan algo o están haciendo algo y no se ponen en materias de programación directamente. Me dice alguna que se pone. Y ahí hay brecha incluso teniendo el acceso. Total. Hay una situación muy extraña que se empezó a producir, que se generó ya hace varios años. Primero se presuponía que esto que estamos viviendo se iba a convertir en la sociedad del conocimiento. No pasó. Teniendo más acceso al conocimiento de la información, terminamos siendo una sociedad más de comunicación, si quiere, ni siquiera de información. La información está bastante discutida. Ahora, el otro efecto tiene que ver con la falta de ese dispositivo, computadora, hogareña, que prácticamente empieza a quedar en desuso, probablemente, o seguramente, como decís vos, por el uso de los celulares. Entonces, eso también ha complicado el uso general de una PC, y es lógico. Entonces, por un lado, cuando nos enfrentamos a una clase informática, lo más probable es que tengamos que lograr incorporar ese dispositivo electrónico celular a las clases. Pero me parece a mí que debemos volver al uso general para lograr devolver a esos millennials que tienen seguramente facilidad para el uso de los dispositivos, un uso más profundo de esa tecnología. Y no solamente lo que les brinda el celular, que obviamente. Habían hecho un estudio muy interesante de cómo se había perdido el uso y la búsqueda de directorios, por ejemplo, por el sistema de aplicaciones que tienen los celulares. Claro. O las mismas cosas de Apple. Como que la gente ya no entra en una carpeta y va a la otra y sabe que hizo este recorrido, sino que toca la aplicación que te lleva directamente y que guarda las cosas en un lugar y vos te buscas por la aplicación. Sí, por supuesto. Eso es bastante complicado. Total. Sí, explicarle a un estudiante, incluso universitario, qué es la raíz de un directorio, básicamente se ha perdido. Sí. Yo no soy docente, pero en el trabajo me ha tocado jugar chicos bastante más jóvenes que yo. Y sí, a nivel de usuarios son bastante deficientes. Pues se acostumbraron, sobre todo, me refiero a los más jóvenes o más chiquitos, y te encontrás con que no se saben manejar por el directorio, no saben qué es un comando. Todas esas cosas que nosotros, mira, yo por ahí te parezco un bebé, pero yo arranqué jugando en el 98. Y para mí era normal tener que hacer eso. Y esa complejidad que tenía antes, por más que era simple comparado seguramente con lo que vas a arrancar vos, sí, seguramente te volvió a decir que era complejo. No. Pero esa complejidad que nosotros estamos
generaciones ya jamás las experimentaron y jamás tuvieron que moverse para poder desarrollar un mecanismo de decir, bueno, tengo que forzarme para lograr algo. Entonces, ya al punto que muchos les cuesta incluso leer a veces la documentación de las cosas, porque están acostumbrados a que las cosas tienen que ser intuitivas. Y muchas veces la vida no es así. Totalmente. Es que en realidad la búsqueda del conocimiento no es intuitiva, es formal, es metódica. Entonces la realidad es que si nosotros insistimos en la facilitación absoluta de todos los procesos, la realidad es que lo que va a estar más perjudicado de acá en adelante es más bien la creación y la generación de conocimiento y la adaptación de estas personas a procesos más complicados. Entonces, bueno, me parece que un poco es esto. Por eso buscamos esta solución, la instalación de software libre en particular, para formar finalmente ciudadanos y ciudadanas independientes tecnológicamente. Después elegirán lo que quieran. Tampoco la idea era evangelizar y decir, no, esto es lo único posible de usar en la vida. Pero es una opción muy viable, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de lo que está de partida. Que me salté una parte de las condiciones de partida. Si hablamos de situaciones de vulnerabilidad y presuponiendo, tal vez equivocadamente, pero es una de las hipótesis, que en realidad las observamos en la pandemia, que en la mayoría de las familias no había una computadora hogareña, salvo, y acá venía la propuesta, por ejemplo, la computadora de Conectar Igualdad, de la primera generación, o las siguientes. Ahí es donde empieza a cobrar mucha importancia esto que les voy a contar ahora en un minuto, que tenía que ver con recuperar estos dispositivos ya antiguos. Y no por eso del todo obsoletos. De hecho, en la sala de acá al lado, que está haciendo instalaciones de software libre, no sé si pasaron a ver, pero cada 2 o 3 computadoras hay alguna muy antigua. Ninguna ha sido recién sacada de la caja. En general, y esta es una de las ventajas más importantes que les voy a mencionar el día de hoy. Pero bueno, entonces entre los beneficios, me parece que tiene que ver con esto, acceder a herramientas tecnológicas de calidad sin tener que pagar grandes sumas de dinero. Lo del dinero hay que decirlo siempre, me parece que es importante hacerlo. Pero también yo necesito hacer hincapié en una cuestión también ética. Una cuestión también ética. En una de las charlas de esta mañana, uno de los profes decía, la escuela te manda a hacer un trabajo práctico en un software determinado. Eso es una falta de ética. Porque más allá de que obliga al estudiante a utilizar un software que probablemente no tiene, o hackearlo, con lo cual lo está instando a romper una regla, una norma, una ley, además está haciendo publicidad del software líder. ¿Para qué? ¿Era necesario? ¿Alguien le paga a ese docente? Ni siquiera es algo inconsciente. Y esa inconsciencia me parece que no es tan difícil de romper. Pero me parece que está bien que pongamos estas discusiones aquí en el tapete como para poder ir haciendo estas reflexiones, ¿no? Finalmente, de eso se trata un poco también la educación universitaria. Es decir, un poquito más allá de esa obligatoriedad del derecho a la propiedad. Claro. Como cuando desde un lugar público yo le digo a uno para acceder al conocimiento, vas a tener que ir pagando una licencia a. Yo estoy disponiendo de tu patrimonio, te estoy forzando a hacer una erogación para poder, pero pasa muchísimo. Total. No solo la erogación, desde la administración pública. Absolutamente. Absolutamente. Cuando te piden el documento tiene que estar en formato Word. ¿Por qué en formato Word? Claro. Para un Word yo tengo que pagar. Totalmente, totalmente. Y pasa todo el tiempo. Esta mañana surgió esto del Ministerio de Educación, no es por pegar al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación ha hecho en diferentes gobiernos diferentes esfuerzos también por el software libre. No quiere decir que no lo haya hecho. Pero a la larga, no. A la larga no. Entonces, por ejemplo, hoy ponía el ejemplo esta mañana, ¿no? El Sistema Federal de Títulos es un software que corre bajo Windows. La verdad que si lo generaba a pedido el Ministerio de Educación, bien podría haber sido en otra plataforma diferente, ¿no? Guaira. ¿Por qué no? Que además es propio, un orgullo nacional. Bueno, así que un poco estos son algunos de los beneficios. Yo creo que contras no tenía ninguna. La propuesta de trabajo entonces tenía que ver con esto. Primero preguntarle a la comunidad si le podía interesar. Y eso lo hicimos rápidamente, primero con los estudiantes, ¿no? Con nuestros propios estudiantes. Miren, se nos ocurrió hacer esto, ¿qué les parece? ¿Les parece que ustedes tienen algún dispositivo en sus casas que ha quedado viejo, lo tienen tirado en un cajón, pero que anda y que no esté craqueado, ¿no? Que digamos, se les aclaró, miren, no me traigan la computadora de Conectar Igualdad que se bloqueó, eso no se desbloquea, ¿no? Partiendo de esa base, de trabajo más ético,
si les interesaba justamente acercarse o que nosotros nos acercáramos a generar esta posibilidad de poner en valor ese dispositivo que, producto del software privativo, había quedado obsoleto. Ya no se actualiza más, anda muy lento, o se actualizó y quedó temblequeando. ¿No les pasó? Todo el tiempo estamos con eso, ¿no? Todo el tiempo nos corre, el software privativo nos corre todo el tiempo con las actualizaciones. Y nos deja obsoletas las computadoras mucho antes de lo previsto por el fabricante. Peor, es decir, la computadora todavía anda, qué mal le estamos haciendo al mundo haciéndola obsolecer antes. Hasta tiene un impacto ecológico equivocado, ¿no? Un impacto ambiental grave. Parvas de equipos electrónicos se descartan por esta situación. Entonces la propuesta de trabajo era esto: preguntarle primero a los compañeros, a los estudiantes, si estarían dispuestos, si les interesaba. Por supuesto que les pareció que sí, por haberles justamente comprometido esta situación. Ellos fueron los que colaboraron en la difusión. Se les armó esto acá, no se ve muy bien, pero básicamente es un WhatsApp. Podría haber sido Telegram, pero bueno, la realidad es que probablemente todavía en algunas de los barrios de Telegram todavía no tiene tanta permeación como WhatsApp, hay que decirlo. Así que preparamos un formulario, un WhatsApp donde los mismos estudiantes se convocaban entre ellos y también a las familias, vecinos, docentes, no docentes de la universidad, a acercarse a una jornada similar a la que está ocurriendo acá al lado. No inventamos la pólvora, quiero decirle. No es que yo vengo acá a decirle inventamos la pólvora, no. Lo que estamos diciendo es sacamos a la universidad un poquito a trabajar con la comunidad, fuera de nuestro horario, fuera de nuestra zona de confort. Esto es un voluntariado. Nadie nos pagaba para hacer esto, nadie nos obligó a hacer esto, y lo hacemos por motus propio, por ganas, por interés, más que nada, si se quiere, moral. ¿Se puede usar la palabra esa? Así que bueno, la idea es convocar a las personas que trajeran sus notebooks o netbooks. ¿Por qué no? Podrían haber traído PCs armadas, no habría ningún inconveniente. Ahí el único limitante que teníamos es que el espacio que teníamos es un gabinete de computación bastante nuevo. No pedimos permiso para usar los monitores, y por una cuestión de orgánica preferimos primero hacer un experimento con notebooks y netbooks. Luego entonces dispusimos sistemas operativos montados en CDs, lo que se llama el Live USB. Y entonces finalmente, luego de las instalaciones, si es que alguien venía, la idea es que les íbamos a explicar también un poco el uso del software, porque largarte a la cancha, probablemente con una distribución de Linux que no te resulta tan familiar, puede ser áspero. Yo creo que no, hoy yo creo que no. Hace unos cuantos años probablemente fuera. ¿Cuál instalaron? Ahora acá te lo cuento. No, en la que ves, Entonces un poco el proyecto era eso. Creamos el formulario de inscripción con un disclaimer. Esto siempre es importante, decirle a la gente qué es lo que va a pasar, explicarle que tenían que venir o dispuestos a perder la información, o a no saber qué es lo que hay dentro y que no les importe, o backupearlo anteriormente, que no nos daba el tiempo para hacer backup nosotros, ¿no? Los que no pudiéramos, es que no te da el tiempo. Acá pasa lo mismo. Bueno, a través de los WhatsApp y grupos institucionales se hicieron a través de 3 asignaturas, se convocó a todas estas personas que ya lo dejé antes, así que la paso. Pasó. En esta se veía, esta es una de las fotos de las compus que fueron trayendo. Ven, eran Conectar Igualdad, muchas computadoras, varias computadoras de Conectar Igualdad se han acercado. Para mí unas computadoras realmente muy sólidas. Fíjense, tienen muchísimos años, siguen funcionando sin ningún inconveniente. Aparte, esto ya, si se quiere a título personal, muy amante del proyecto Conectar Igualdad. A mí me parece que fue una política de Estado realmente interesante. Llegaron realmente en todos lados. Y realmente llegó, se repartieron las 2 millones de computadoras, pero no era solamente las computadoras, sistema operativo. Digo, el desarrollo de Wire sigue actualmente, existe hoy, pronto sale una nueva distribución. Entonces la verdad es que sí. La capacitación docente. Ahí sí. No sé si se escuchó, para el micrófono digo la capacitación docente. En la capacitación docente. En la capacitación docente, si se quiere, los docentes, ahí no es que faltara capacitación, es que los docentes y las docentes un poco le escaparon a la capacitación, ¿no? Entonces, es difícil. Pero hay que explicar un contexto ahí también, me parece, por ser justo. La capacitación docente es compleja,
en los niveles fuera de lo que es universitario, ¿no? El nivel inicial, primario y educación media, porque el docente se capacita por fuera del horario de trabajo, se lo financia solo, es complejo, sí. No, yo soy capacitador docente, o sea, trabajo en la universidad en Nottingham y hacerlo así. Acá soy capacitador docente de matemáticas y hacíamos la capacitación de matemáticas. Toda esa complejidad que vos estás diciendo fueron las que surgieron en nuestro programa, por supuesto, no viene al caso, pero bueno, nada, era parte del programa, digamos, para nombrarlo, y era parte de tratar de usar herramientas libres también, por ejemplo, GeoGebra en matemática. Total, el paquete completo. Claro, Wayna no solamente era el sistema operativo, sino además el acceso a un software educativo también libre. Bueno, la verdad, a mí me parece que fue muy bueno. Había un contexto también, si se quiere, latinoamericano, el plan Ceibal en Uruguay, ¿no? Digamos, había un impulso. Pero después hay que llevarlo adelante. Yo creo que se llevó adelante, funcionó. La prueba está en que hoy seguís convocando las personas para hacer este tipo de trabajo y siguen apareciendo las computadoras y siguen estando en funcionamiento y andan como pueden, porque lamentablemente acá las computadoras con igual salieron con Windows, ¿no? También con el botón dual, pero bueno, andan. La cosa es que lo que se hizo entonces fue recibir a la gente, algunas computadoras eran un poquito más modernas, otras no. Entonces, finalmente se presentaron 15 personas con sus notebooks y netbooks. Nosotros habíamos llevado 8 pendrives, vos que preguntabas, con los sistemas Linux Mint. Elegimos Mint. Podemos haber elegido otras distribuciones, de hecho acá hay una variedad mucho más importante, lógico, este es un festival de instalación de software libre y para todos los gustos, me parece que está fantástico. Nosotros elegimos Mint básicamente porque es muy sencillo de adquirirlo, ¿no? Para aquel que nunca lo usó, capaz que esta sala no pasó, pero para aquellos que están escuchando ahora, aprovecho a decirles, si no probaron Linux Mint o Ubuntu de repente, son realmente muy amigables para ser usuario primerizo. A mí, la verdad, yo también lo uso, a mí me gusta mucho. Usamos la versión 21, Vanessa, y teníamos los pendrive con en las 3 ediciones, ¿no? Cinnamon, Mate y la XFCE, que básicamente las diferencias que tienen pasan más que nada por la interfaz de usuario. Y bueno, justamente, ¿no? Todas las computadoras que pudieran correr 64 bits, intentamos instalarle la versión Cinnamon, y si la computadora era bastante más antigua, bueno, le bajábamos un poquito el tema de la interfaz, probablemente a través de Mate. Con Mate estábamos en general bastante bien, es una interfaz un poquito más liviana, y las computadoras con menos recursos lo agradecen. ¿Y cómo lo agradecen? Funcionando mejor. Mate es el argentino. Mate es un escritorio que hizo un argentino. Lo hizo un argentino. Miren, no sabía. Se levantó una computadora Es más, cuando se internacionalizó lograba con el nombre. Por todo pensaban que era Mate. No, es Mate. No, es Mate. Salir a decir no, es Mate y es una forma de Mate. Por el Mate. Me preguntás acá si con 1 GB funciona. Mirá, el Linux Mint Mate con 1 GB es el requerimiento mínimo, si no me equivoco. Por supuesto, si tenés más, mejor. El requerimiento acá lo tenés en esto. La otra versión que teníamos era 19.3 Tricia para las computadoras de 32 bits. Porque no podías instalar la otra porque es exclusivamente de 64. Esto lo hicimos en octubre del año pasado, y esta versión, según la página de Linux Mint, caduca las actualizaciones ahora, este año. Ya no le van a dar más soporte a 32 bits. Así que si esto se repitiera y siguieran viniendo computadoras con 15, estamos hablando de 15 años de antigüedad de una computadora, para que tenga 32 bits exclusivo. No sé si alguno tiene alguna, ¿no? Más o menos. Pero fíjense, una computadora con 15 años hoy puede funcionar con un software que le permite las funciones básicas que va a necesitar en su hogar, hacerlas y hacerlas bien, ¿no? Me parece que es un mérito importante acá, si se quiere, del software libre. O una estrategia, si se quiere, de supervivencia también. Pero bueno, finalmente acá está gente que ha venido desde la foto final y contento con el resultado. Parte del equipo también. Pero bueno, básicamente entonces, como conclusión tenemos eso, ¿no? Como la instalación de software libre como una práctica beneficiosa para la comunidad, que permite acceder a herramientas tecnológicas de calidad, fomentando la educación tecnológica e innovación. Y acá, ¿no? Si bien se presentan algunos desafíos, pueden superarse con una buena planificación y comunicación efectiva a la comunidad. Esto tenía que ver con esto que les acabo de decir, lo que preguntaba acá el compañero, cuáles son las limitaciones.
que sirve para cualquier computadora. Bueno, comentarlo previamente como para que la gente pueda ver qué es lo que podía acercar y qué no. Y finalmente, que la instalación de software libre en la extensión universitaria es una forma efectiva de llevar los conocimientos y recursos de la academia a la sociedad de manera accesible, inclusive y sostenible. Pero finalmente, ¿con cuál objetivo? Esto, cerrar la brecha digital y promover la inclusión digital, promover la inclusión de comunidades socioeconómicamente vulneradas. Miren qué sencillo, un poco de comunicación con la sociedad, acercarnos un poquito, sí, cuesta tiempo, el tiempo es dinero, lo entiendo, pero es parte de nuestra tarea también como educadores, educadoras, profesores universitarios, profesoras universitarias. Finalmente la extensión es parte de esos 3 pilares importantísimos de la universidad. Y esperar que la sociedad se acerque nada más termina no ocurriendo, o no por lo menos en el volumen que se necesita. Digo, seguramente acá vamos a estar de acuerdo en que hace falta más estudiantes en todos los niveles y también más graduados de cada uno de esos niveles, ¿no? Bueno, eso no se va a hacer solo. Y finalmente, fomentar el acceso a la tecnología y el conocimiento. El software libre puede ayudar a nivelar el campo de juego y proporcionar oportunidades a aquellos que de otra manera no tendrían acceso a ellas. Y un poco eso también es inclusión. Si bien yo pienso más que la inclusión es, como les decía al principio, en esta charla comunicativa con la sociedad, lograr detectar cuáles son las problemáticas y las barreras sociales y tratar de eliminarlas. Esta es una de ellas y está vinculado a una tecnología que puede ser resuelta de manera muy sencilla, gratis y éticamente más correcta. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. De esto que hicieron, no sé si será una encuesta como era por un formulario, si será una estadística. Bueno, la primera estadística que tuvimos tenía que ver con, sí hicimos el formulario. En el formulario una de las preguntas que se hacían en relación a las computadoras que se iban a traer, justamente para poder prever con qué nos íbamos a encontrar. Aunque por supuesto que el trabajo de campo siempre es sorpresa. Siempre sorpresa, en cualquier ámbito, sea ámbito de la salud, sea ámbito de la informática. Vas a hacer un trabajo de campo, no sabes con qué te vas a encontrar. Vos podés prever una serie de escenarios. Nosotros el escenario que pudimos prever gracias a esto es que la mitad de la gente había dicho que su computadora tenía alrededor de 12 a 15 años. Después resultó que no era tan así. Y en realidad, computadoras que tenían alrededor de 15 años, de las que trajeron eran 3. El resto aceptaron sistemas de 64 bits. Sí. Pero bueno, todas se fueron con el sistema operativo funcionando, el paquete de software, que no lo mencioné, que en general viene con Linux Mint, que incluye LibreOffice, que incluye Audacity, que incluye Firefox para navegar. Digo, vos instalás así como te viene, y para una computadora hogareña yo diría que casi no necesita más nada, ¿no? El paquete en general que viene es bastante completo. Entonces al final de la instalación se le hacía un recorrido, una especie de primer recorrido sobre el software instalado, ¿no? Entonces bueno, este es tu sistema operativo, aquí tenés las aplicaciones instaladas, acá tenés el gestor de software, donde tenés acceso a una cantidad de software, no te digo ilimitado, pero muy grande. Fíjense, operaciones muy sencillas, no estamos enseñando a instalar con consola, ¿no? ¿Digo bien? Estamos enseñando a instalar el software al que pueden acceder del gestor de paquete, bastante sencillo. La gente se fue reconforme y lo más importante, esto tendría que sacar el micrófono para decirlo, todas las personas que se fueron cuando nos encontramos por los pasillos volvieron agradecidas y pidiendo más jornadas. Y esto es algo interesante, no es que nadie volvió a decir que pusiste acá, por no decir carajo, ¿no? Para nada. O sea que el nivel de satisfacción también de las personas fue extremadamente alto, muy agradecidas y agradecidos. Y me parece que eso también es una muestra más de solvencia, que no la voy a descubrir yo, de estos sistemas operativos con paquetes preinstalados, están fantásticamente buenos. Otra... Sí. Una aclaración, cuando hablas de la falta de libertad del software libre y esas cositas, sí. Yo lo comparo con esto. Yo a vos te presto la ropa de mi hijo, te la presto a vos para que uses con tus hijos. Claro. Cuando tus hijos crezcan, dáselas a vos. Exacto. Y vos decís, no, yo no se las doy. Entonces no te las doy la ropa. Eso es el software libre. Yo te doy todo un software de esa puta, lo único que te pido es
estás, o cosés la ropa de tu nene, no digas yo la cosí, ahora es mía. No la querés, no te la doy. No vas a ser guardián entonces. Tú no te vas a privativo. Totalmente. Esa es una aclaración del tema de la libertad. No de la libertad del elegir, no la elijas. Y la otra, cuando hablan de costos o esto, yo les digo, mirá, yo soy software libre y sale un peso más caro que el privativo. Un peso más caro nada más. ¿Pero por qué? Porque mano de obra, servicios, que yo trabaje, no te vendo una licencia. Claro. Te pagan la sola cuando viene persona normal. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que anda. Acá no te va a pagar una máquina, claro. Yo tengo una Mac, con Linux, con Mac, en 7 años jamás la reinstalé. Y yo le agradezco a mi que tenga Microsoft, porque yo cada 6 meses formateo las máquinas a todos mis clientes. Y claro. Le cobro 2 lucas y la formateo. Y soy una agradecida de claro. Cagada de la realidad. Total. Pero me parece que tiene totalmente. Sí. Cuando uno está en el debate, hoy se habla de software privativo, pero es verdad. Antes decían propietario. Propietario. No, el software libre es propietario, tiene propiedad, tiene una licencia de ese que la hizo, está libre de poner valor en el mundo y respeta las leyes de propiedad intelectual. Nosotros como empresa vendemos, ponemos la licencia a empresas, somos partners y decimos que trabajamos con Red Hat, con otras empresas, como cualquier, ya hoy hay licitaciones que te piden que estés en software libre y que seas partner, que sos un especialista y con tanto es una actividad. Ya es normal. Y nadie, así como un lugar más grande que haya escribir, y nadie en una central atómica va a poner un Windows. No puede apagar y poner la central atómica. Totalmente. Entonces, todos los científicos, todos los docentes, todos los que se forman en esto, tienen que lamentablemente trabajar con un código que se pueda leer para que no exploten los operativos. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero para poner un contexto, cuando yo asumí, no todas las cátedras de informática de la Universidad José Paz, no todas las cátedras de informática son iguales, pero cuando a mí me tocó asumir en el 2015, mira, no hace tanto, la construcción de esa cátedra, cuando vos agarrabas el programa de informática, hablaba de Word, ¿no? Excel, PowerPoint directamente, como el genérico. Entonces lo primero que hubo que hacer es cambiar el programa. Y decir, esto no puede ser la agenda del fabricante. Primero. A partir de ahí empezás a cambiar también una cultura institucional. Que ojo, en mi universidad o en esta universidad en particular, está muy generalizado el uso del software libre. Aunque la universidad tiene sus sistemas basados en Windows, todos los gabinetes de computación, a pedido de los docentes, que trabajan por ejemplo, la carrera de videojuegos, y que trabajan mucho más fuertemente en la cuestión informática, todos tienen además Wayra. Todas las computadoras tienen por lo menos Wayra. Entonces tenés todo el software para hacer basado en Windows y también basado en Linux, particularmente Wayra. Eso ya es un cambio, pero es difícil. Privativo en la universidad. Entonces vos decís, yo quiero cambiar. El tipo te dice, lo cambio. No, claro. Hay fortuna de desarrollar. No podés. Entonces dejarlo como está. Hay sistemas hoy andando en cobol. Claro. De hace 20 años. No se cambia. Claro. Porque es muy caro cambiar. Me decía, flaco, te pongo software libre. Poneme la primera vez. ¿Qué pone la regla? 3 años desarrollando eso. Esta es la realidad. Entonces, porque a donde uno va, estás usando una herramienta más con todas las ventajas, libertades que existen en esto. Se ha creado open source con otra modalidad, se sigue usando y se va a seguir usando. En educación no tiene justificación alguna. Para cuando ponen Word, no pongan Microsoft Word. Claro. Pongas en Microsoft Excel. Y estás poniendo una marca en un papel. A ver quién se banca la marca. Totalmente. Porque yo como estudiante, como cualquier otro sector, no puedes poner una marca. Entonces, ¿qué haces? Pongan el LibreOffice y después la gente va a usar Word. Cuando vas a las empresas, ya sabés, lo van a poner a usar. Entonces, aparte yo lo grabo con formato 2. Se lo grabo y ya está. Hoy lo grabo en PDF con el LibreOffice. Es común. Mira, hay toda una cultura que romper en términos educativos. Mucho. Pero yo pienso que nosotros podemos ser parte de la solución. Y no es necesario, mira, el profe Matías decía, yo si voy a un lugar donde no hay software libre no trabajo, y está buenísimo que tiene esa impronta, puede hacerlo, pero aún no haciendo eso, uno puede empezar a generar cambios, ¿no? Y si desde el lugar donde está empieza a implementar, lentamente, empieza a implementar, a mostrar, mira, esto funciona, no hay grandes cambios,
no te cambió totalmente un paradigma, ¿no? Y mostrar que realmente es sólido, es funcional, es amigable. Esto, hay otra charla en particular que habla de la experiencia del usuario, si eso no es una deuda pendiente o no del software libre. Yo pienso que era 1.0 o 1.1, me voy a ir a la charla para escucharlo. La realidad es que me parece, por lo que contaba recién, es espectacular. Lo de la deuda de la experiencia de usuario, cuando salió Windows 95 no era ninguna joyita. Claro. Sin embargo, lo tuviste que financiar vos, cada uno de nosotros, que a lo largo de su vida compró una computadora, otra computadora, pagó una licencia de Windows. Y con eso financiaste a Microsoft para que vaya puliendo cada vez más. La realidad es, a ver, y te digo Windows 95 porque no te pienso en la realidad. La realidad es cuando yo aprendí un Commodore 64. ¿Qué experiencia es eso? Claro, olvidate, experiencia de usuario no había ahí. Bueno, era un PROM de Basic y aparte no estaba estandarizado tampoco, hasta la CMSX. Pero, no sé, lo de deuda es muy subjetivo. Yo creo que pasa por el no conocimiento. Claro. No saben que existe. Claro, eso sí. Ahí está el nuevo del docente. Cuando salió el Windows 95 tampoco sabía que No, yo estoy hablando específicamente del docente. Sí. Digo, si vos lo enseñás en la escuela, ya le das la oportunidad al alumno, hay que saber que tenés algo diferente. Sí. No te digo sacar uno y dejar otro. Enseñar todo. Hay que mostrar. A eso, no podés guiarte por uno solo. No podés cambiar todo de golpe, pero sí podés empezar a esas pequeñas la cositas. realidad tampoco es esa, o sea, el software libre no soluciona todo. Claro, por eso, después tenés que tener todo. Dependiendo del caso que, o sea, tenés que tener primero un problema y después decidir, bueno, cuál es la herramienta más apta para poder solucionarlo. La que tengo más accesibilidad. Muchas veces, si tu problema es la accesibilidad, el software libre te lo va a solucionar. Ahora, si tu problema es un problema evidentemente técnico, por ejemplo, tenés que hacer, no sé, cálculo analítico elevado, no hay software libre, o tenés MATLAB o algo por el estilo. Pero si tenés algo mucho más específico, y no, software para hacer tu trabajo, entonces, de vuelta, la herramienta es la mejor para resolver el problema. ¿Sabés qué pensado da? para celulares, ya que son los que se más están usando masivamente? ¿Cómo? ¿Hay algo pensado para flashear celulares y que puedan seguir siendo en uso? Porque creo que es la herramienta que más usa todo el mundo ahora. Yo la verdad que no lo sé. Digamos, vos decís para tener una distribución tipo Android más antigua. Claro, Y libre. Sí, Más yo libre. de hecho creo que siempre de base queda Android, pero sí, podés tirar downgrades o podés tirar ciertos cambios de ROM que hacen que consuma muchísimo menos. Y un celular que por ahí tiene 5 años, que ahora no puedes abrir una aplicación, medio que se me sentaron bien, pasó varias veces cuando el celular me fueron quedando viejo y estaban re caros. Le tiré 6 meses más, un año más, borrándole cosas que venían de fábrica y cambiándole la distribución. Seguramente se puede. Yo de eso la verdad que no soy especialista. Seguramente se pueda. Creo que el limitante lo tenés con las propias aplicaciones. Es decir, capaz que las aplicaciones después no te van a correr. No hay alternativas. Federado y hay un par de tiendas más. Yo suponer una que no es Instagram, es Instander y te dejan moverle varias cosas. A lo que va él es con independencia, llega un punto donde seguís comprando, seguís lo ruteás y seguís usando Android 3. Está bien, pero En el momento no había soporte. el WhatsApp, Telegram, no tiene soporte. Eso no tiene soporte. Esto es distinto porque acá sí hay. ¿Habrá alguna manera de potenciar eso? los servicios la aplicación no tiene un API, Claro. pero pegarle de un lado. Porque están basados con que el navegador funcione con compatibilidad. Claro, y habrá una manera de tercerizar ese. ¿No? Todas esas aplicaciones están los servicios no. Podemos igual pensar en si por lo menos para Programas que van a un paquete de programas que va a buscar ahí, si que son muy marcas, Claro. no te dan nada de todo lo demás. Y si el celular No sé tiene qué- 3 años, bueno, como de 4 y No sé cómo estamos con el tiempo, ya estamos, ¿no? Bueno, sí, estamos. Perdón. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención.